Hola compañeros, nosotros vamos a presentarles el tema de la hepatitis viral. Nuestro equipo está conformado por Josué de León, Ilse Iniesta, Claudia Razo, Luis Rodríguez y Carlos Sánchez. El propósito de esta presentación es informar aspectos sobre el virus de la hepatitis, así como su ciclo reproductivo, manifestaciones clínicas, diagnóstico y los posibles tratamientos de los cuadros agudo y crónico que se puedan presentar. Como preámbulo debemos saber la fisiología del hígado. Este es el órgano más grande después de la piel. Está localizado en el cuadrante superior derecho del abdomen e interviene en la mayoría de los procesos metabólicos del organismo. Gran parte de los carbohidratos, lípidos y proteínas se sintetizan y metabolizan en él. Una de las enfermedades que afecta al hígado es la hepatitis, la cual es una infección aguda que se caracteriza por la inflamación difusa del hígado, causada por uno o varios tipos de virus. Estos producen padecimientos clínicamente similares, sin embargo, pueden identificarse con base en las propiedades antigénicas. Se conocen al menos 5 tipos de virus que causan hepatitis, los cuales son virus de hepatitis A, B, C, D y E. Comenzaremos con el virus de la hepatitis A. La clasificación del virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A ha sido clasificado en el género Hepatovirus de la familia Picornaviridae. Está conformado por una cápside de 20 caras, es decir, de forma icosaédrica, con las proteínas BP1, BP2, BP3 y BP4. Como podemos observar en la imagen, la proteína BP1 es sumamente importante, ya que es la que se une al receptor de las células hospederas. Otra característica de este virus es que no tiene envoltura y su diámetro es de 27 nanómetros aproximadamente. Contiene un genoma de RNA positivo de una hebra con la proteína BPG. Es resistente a los ambientes ácidos, a pH cercano a 3, también a los disolventes orgánicos como el éter y el cloroformo, y a detergentes ya que no posee membrana lipídica. Su infectividad se pierde por calentamiento de 85 a menos 100 grados Celsius durante 5 minutos y de manera parcial cuando se somete a 60 grados Celsius por una hora. Se puede inactivar en el agua potable con una buena concentración de cloro, como por ejemplo de 1 miligramo por mililitro, así como también es inactivado por la luz ultravioleta. Ahora veremos su epidemiología. El virus de la hepatitis A se transmite de forma fecal oral y por la contaminación de agua y alimentos. Los virus se liberan por las heces de los individuos infectados durante la incubación y en la etapa aguda de la enfermedad. El virus de la hepatitis A, en determinadas circunstancias, se transmite por actividad sexual, en especial por sexo anal, y en ocasiones se llega a transmitir vía transfusional y por uso de drogas. Los estudios de seroprevalencia han demostrado que la infección por VIH-A está diseminada mundialmente, determinada por las condiciones socioeconómicas y sanitarias, con predominio en países tropicales y subtropicales. En países donde la situación de higiene ambiental es deficitaria, facilitando la transmisión fecal-oral, los estudios de prevalencia de anticuerpos relacionados con la edad sugieren que la infección se adquiere en los 5 primeros años de vida. Como se observa en el mapa, hay altos porcentajes de prevalencia en América Latina, incluyendo a México con un 81% de prevalencia, superado solo por la República Dominicana con un 89%, y con Argentina con el menor porcentaje con un 55%. Aunque de manera general la hepatitis A se presenta en mayor proporción en América Latina, también la podemos encontrar en África, Medio Oriente, India, Sudeste Asiático y Groenlandia. También en algunas islas del Pacífico. Entre los grupos de alto riesgo para contraer la infección por el virus de la hepatitis A, tenemos el personal médico y el de laboratorio. A los viajeros internacionales que van de países desarrollados hacia países endémicos, sobre todo viajeros que no están inmunizados. Ciclo de replicación.
Una vez que el virus ingresa por vía digestiva y llega al hígado, comienza su ciclo de replicación en los hepatocitos y se desarrolla de la siguiente manera. En el paso número 1, los viriones entran en contacto con los receptores expresados en la membrana de los hepatocitos y de las células intestinales. Se da la síntesis de proteínas y replicación del ARN. En el paso número 2, ya que el ARN de este virus es positivo y posee la proteína BPG, este se dirige directamente a los ribosomas como ARN mensajero para la síntesis de proteínas. Después se forma una proteína que es de gran tamaño, para luego ser dividida por las proteasas para formar todas las proteínas víricas. En el paso número 5, una vez creada la polimerasa ARN dependiente, se forma una hebra de ARN negativo, para después sintetizar las nuevas hebras ARN positivo para la nueva progenie viral. Para esto, el virus inhibe la síntesis proteica de la célula huésped. En el paso número 7, tenemos el ensamblaje y la liberación. El resto de las proteínas divididas de la poliproteína, que son la BP0, BP1, BP3, se van ensamblando en varias subunidades y forman la procápside. Una vez que comienza a ensamblarse el genoma dentro de la procápside, la BP0 se divide en BP2 y BP4 y forman la cápside madura. En el proceso número 8, se libera, pero este proceso todavía no está bien definido, aunque se cree que es por exocitosis y debido a la alta presencia del virus en las heces, ya que no existe necrosis del tejido hepático. El efecto citopático. El resultado de la replicación del virus usualmente no produce efecto citopático y no se asocia con el bloqueo de procesos sintéticos de la célula infectada, aunque en determinadas condiciones se observa la aparición de vacuolas y degeneración celular. Una vez que se da la replicación de la mucosa entérica, se logra la diseminación hepática del virus, ocasionando necrosis de las células del parénquima hepático y en ocasiones la respuesta citotóxica hacia los hepatocitos. Cuadro clínico y manifestaciones clínicas. Luego de un periodo de incubación de aproximadamente 15 a 20 días, durante el cual una gran cantidad de virus se liberan en las heces, se instala la enfermedad abruptamente. En el inicio aparecen síntomas como fiebre, cefalea, fatiga, anorexia, náusea y vómito, aunque no debemos olvidar los casos asintomáticos. Debido a que los niños menores a 6 años suelen tener una infección inaparente, es decir, que no presentan síntomas significativos aun cuando la infección está presente. En el resto de los casos se evidencian los síntomas anteriores, aunado a un dolor moderado en la palpación en la zona hepática, es decir, en el cuadrante abdominal superior derecho, donde a los días aparece la ictericia. En una enfermedad aguda, también se dan los síntomas de hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatía. La ictericia es una coloración amarillenta de la piel y las uñas que se produce por un aumento de la bilirrubina en la sangre. Usualmente, la ictericia indica una parte avanzada de la enfermedad. Es por eso la importancia de analizarla en sus 3 fases, como lo veremos a continuación. Primero tenemos la fase preictérica, que dura aproximadamente de 5 a 8 días, donde los síntomas iniciales son las náuseas, anorexia y el dolor abdominal. En la fase que sigue, la fase ictérica, de una duración de entre 2 a 8 semanas, los síntomas cambian a coluria, que es la presencia de los elementos de la bilis en la orina. La acolia, que es la falta de coloración en las heces, debido a la carencia de elementos biliares. También ya se tienen los síntomas característicos de la ictericia, como la piel y ojos amarillentos y hepatomegalia. En la fase postictérica, que abarca de 2 a 3 meses, los síntomas disminuyen a astenia, fatiga y el hígado que ya recupera su tamaño normal. Para el diagnóstico serológico de la hepatitis A, se confirma con la medición de los anticuerpos de tipo IgM contra el virus de la hepatitis A, que son IgM anti-HAV, el cual es un marcador de infección aguda que permite la detección. Este anticuerpo aparece aproximadamente desde la segunda semana de la infección, antes de que se aumenten las aminotransferasas
y aparezcan los signos clínicos, y siguen siendo detectables por varios meses. En resumen, el IgM anti-HAV positivo indica que la persona está recientemente infectada y que tiene una infección aguda. Y el IgG anti-HAV positivo indica que la persona tuvo contacto con el virus y que se curó espontáneamente de la infección y que la persona presenta inmunidad. Podemos dividir la gráfica en la fase de incubación, en la fase sintomática y la fase de convalecencia. La prueba rápida para la hepatitis A consiste en una prueba de un paso para IgM anti-HAV, el cual es un ensayo inmunocromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis A, en muestras de suero o plasma como apoyo para el diagnóstico del virus de la hepatitis A. Profilaxis y vacuna. Las medidas profilácticas generales más importantes son el lavado de manos, el control del agua y el manejo estricto del enfermo y el portador, especialmente el control de las heces. La vacuna contra la hepatitis A se recomienda en pacientes con enfermedad crónica hepática, pues si adquieren la infección por este virus, se agrava el padecimiento de base. Se aplica principalmente a los niños que habitan en zonas donde la hepatitis A es endémica. También se aplica a consumidores de drogas intravenosas, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a pacientes hemofílicos y a las personas que tienen diferentes parejas sexuales o contacto con personas infectadas. La administración de la vacuna es a partir de los 12 meses de edad y consta de 2 dosis en un intervalo de 6 a 12 meses. La protección permanece por lo menos 10 años y no se recomienda un refuerzo antes de este periodo desde la aplicación del esquema. Continuando con el virus de la hepatitis B, este es una enfermedad infecciosa viral, la cual va a infectar principalmente a los seres humanos y estos van a tener la capacidad de infectar a otros seres humanos. El virus de la hepatitis B pertenece a la familia de los hepatnavirus y este es un virus DNA envuelto. Consta de una cubierta compuesta por lipoproteínas, las cuales son sensibles a los detergentes, y por 3 glicoproteínas importantes. En primer lugar tenemos al antígeno de superficie HBsAg, a la proteína M pre-S2 y a la proteína L pre-S1. Tenemos como segundo componente importante a la cápside, que esta va a contener un antígeno importante que es el HBsAg. Esta cápside va a recubrir a la DNA polimerasa y al ADN viral. En cuanto a la epidemiología, tenemos 2 mecanismos de transmisión, uno que es horizontal y uno vertical. El horizontal se da de persona a persona y tenemos estas posibles situaciones: la parenteral, en la cual se encuentran agujas contaminadas, cuando generalmente una persona se va a realizar un tatuaje o una perforación y las agujas no son estériles y están contaminadas. Cuando se manipulan productos sanguíneos de personas que son portadoras del virus en fluidos, aquí se encuentra en menor cantidad del virus, pero pues también es una fuente de infección. Tenemos a la saliva, a la orina y a las lágrimas. En cuanto al tipo de transmisión sexual, tenemos que el virus se encuentra en el semen y en las secreciones vaginales. De hecho, esta hepatitis B se clasifica como una enfermedad de transmisión sexual. En cuanto a fomites, tenemos una situación muy importante porque en los fomites el virus va a permanecer estable por al menos 7 días si es que no se sanitizan.
Dentro del mecanismo de transmisión vertical tenemos al parto, que aquí es cuando pues la madre es portadora del virus y se lo transmite a su hijo. En la endemicidad tenemos 3 zonas muy bien identificadas. En la zona de alta prevalencia tenemos al sudeste asiático, a la África subsahariana y al Océano Pacífico Oeste. Aquí esta enfermedad prevalece en el nacimiento y en la infancia. En la prevalencia intermedia tenemos a gran parte de Sudamérica y al Mediterráneo. Esta enfermedad se presenta regularmente en la infancia. En cuanto a la presencia baja del virus, tenemos a Oceanía, al norte de Europa, y dentro de esta clasificación se encuentra México, en donde la mayoría de los casos se da en la edad adulta temprana. Aquí tenemos un mapa en donde en color rojo se identifican las zonas de alta prevalencia, de color azul las zonas de prevalencia intermedia y de color verde las zonas de baja prevalencia, entre las cuales se encuentra México. Vamos a explicar el proceso de replicación. Primero debemos tener bien identificadas todas las partes que componen a la célula, en este caso al hepatocito. Vemos que se encuentra un capilar sinusoide, los cuales son los capilares que irrigan al hígado. El virus va a ingresar por medio de una herida. Como ya vimos, puede ser en sangre, en saliva, lágrimas, orina. Ingresa el virus, atraviesa membranas de la piel y llega al torrente sanguíneo. Va a llegar al hígado por medio de estos capilares sinusoides y va a través. Estos capilares tienen unas fenestraciones por medio de las cuales el virus va a poder llegar al espacio de Dis, que es este espacio que se encuentra entre el capilar y el hepatocito. Una vez que atraviesa el espacio de Dis, se va a dar, como aquí vemos, la unión entre el antígeno de superficie del virus y su receptor que se encuentra en el hepatocito. Una vez que se da esta unión, el virus ingresa al hepatocito. Vemos que se destruye la envoltura del virus y queda expuesta a la cápside. El virus ya va a viajar mediante el citoplasma hasta llegar al núcleo. En este viaje que realiza en el citoplasma, la cápside se va a desintegrar y va a ingresar al núcleo el ADN y la DNA polimerasa. Aquí, en primer lugar, dentro del núcleo se va a dar la reparación del ADN viral para formar el ADN CCC, que este ADN es muy importante porque a partir de él las enzimas celulares del hospedero produce un nuevo ARN mensajero que se denomina ARN mensajero pregenómico. Este ARN mensajero regresa al citoplasma, en donde los ribosomas van a llevar a cabo la traducción para producir 2 estructuras muy importantes que componen al virión, que es la DNA polimerasa y las proteínas de la cápside, como vemos aquí. Nos vamos a centrar en la DNA polimerasa porque esta va a tener unas funciones muy importantes. En primer lugar, va a llevar a cabo la síntesis de la cadena de ADN negativa, como vemos aquí. Al mismo tiempo, se van a producir las 3 proteínas de la membrana del virión, de la membrana externa, que es la proteína S1, la proteína S2, así como el antígeno de superficie.
Una vez que se acaba de sintetizar la cadena negativa, se va a llevar a cabo la eliminación del RNA pregenómico y posteriormente la síntesis de la cadena positiva va a iniciar, tomando como base la cadena de DNA negativo. Esta cadena positiva va a quedar incompleta. Entonces, los dos extremos de la cadena de DNA negativo se van a unir mediante un enlace covalente, así formando el DNA viral de la hepatitis B. Después se lleva a cabo la encapsulación del virus, de las glicoproteínas que ya mencionamos. Este ensamblaje se va a llevar a cabo en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. Posteriormente, el virión va a viajar a la membrana externa del hepatocito y va a ser liberado al torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo va a poder infectar a otros hepatocitos y va a comenzar de nuevo el ciclo de reproducción. Continuamos con el efecto citopático y el cuadro clínico. Vamos a tener 5 fases en la hepatitis B. La fase prodrómica, en la cual vamos a presentar fatiga, anorexia, aumento de transaminasas. La fase preictérica, en donde se va a presentar fiebre, náuseas y vómito, diarreas, escalofríos, cefalea, molestias gastrointestinales, pesadez en el área hepática, aumento de tamaño del hígado y acolia. En la fase ictérica tenemos a ictericia en piel y mucosas, es decir, la piel se torna amarillenta, la fiebre va a desaparecer y va a empezar el dolor en el hígado. La acolia va a ser más intensa. En la fase posictérica vamos a presentar fatiga, malestar difuso, alteraciones gastrointestinales, el hígado ya va a ser más palpable debido a su aumento de tamaño y van a seguir las molestias en la zona del hígado. En la fase crónica, y que es la más peligrosa, tenemos hepatomegalia, esplenomegalia, coma hepático, encefalopatía hepática, que esta es muy importante, pues se divide en 3 etapas. En la etapa 1 tenemos que se presenta bipolaridad, irritabilidad y confusión. En la etapa 2, letargia, somnolencia y empieza la lentitud mental. En la etapa 3 ya empiezan convulsiones, ya no hay respuesta a estímulos, aumenta la concentración de amonio en sangre y el tamaño del hígado disminuye. En cuanto al efecto citopático que se presenta con este virus, tenemos que es un efecto oncogénico, ya que se da una transformación en las células del hígado, produciendo un carcinoma hepático, que es un tipo de cáncer, en donde aquí en la imagen se observa esa coloración amarillenta. El diagnóstico se basa en la detección de marcadores serológicos, en los cuales vamos a tener que se muestran así los resultados. Aquí se va a medir si hay presencia o no de anticuerpos a los 3 antígenos que se encuentran en el virus. Estos antígenos, como ya mencioné antes, son el antígeno de superficie, el antígeno del núcleo y el antígeno ACHBE. En cuanto a la profilaxis o vacuna, tenemos que aquí sí hay una vacuna, que es Engerix B, la cual va a contener el antígeno de superficie del virión, el cual se va
Se va a obtener en grandes cantidades mediante la técnica del ADN recombinante, que lo van a expresar en una levadura, en este caso Saccharomyces cerevisiae. También contiene hidróxido de aluminio hidratado. Esta vacuna tiene por objetivo inducir a la producción de anticuerpos contra este antígeno de superficie del virión y así combatir esta enfermedad de manera eficiente. Tenemos dos presentaciones, una para adultos y una para niños. La presentación para niños es una dosis de 0.5 mililitros. La dosis para adultos es una dosis de 1 mililitro. ¿Cuándo se va a aplicar la vacuna? La vacuna se aplica en niños y aquí hay dos casos. Si la mamá es positiva para el antígeno de superficie, la vacuna se va a aplicar dentro de las primeras 72 horas de vida del bebé. La segunda dosis se va a aplicar al 1 y a los 2 meses después de haber aplicado la primera dosis. Y la tercera dosis 6 meses después de haber aplicado la primera dosis. En niños que tienen en los que su mamá es negativo para el antígeno de superficie, la primera dosis se da a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis a los 6 meses. La vía de administración de la vacuna para bebés es en el muslo izquierdo por la vía intramuscular. Para jóvenes y adultos y para niños después de los 5 años se aplica la vacuna en el brazo derecho, en el músculo que se llama deltoides. Se presentan algunas reacciones después de haber aplicado la vacuna. Comúnmente son fiebre, fatiga, náuseas, diarrea, dolor abdominal y escalofríos. La manera de producir la vacuna es mediante una técnica que se llama ADN recombinante, que consta, lo voy a explicar muy rápido, se toma una parte del genoma del virus de la hepatitis B, a esta parte se le llama plásmido. Este plásmido se pone en el genoma de la levadura, en este caso Saccharomyces cerevisiae. Una vez que se hace esta técnica, se va a cultivar a la levadura para obtener grandes cantidades de esta y de este genoma, de este nuevo genoma. Una vez que se obtiene la producción, se purifica y es así como se obtiene la vacuna contra la hepatitis B. Continuamos con el virus de la hepatitis C. Este es un virus RNA de cadena simple positiva. Es un virus envuelto que pertenece a la familia Flaviviridae del género Hepacivirus. La partícula viral tiene forma esférica con un diámetro de aproximadamente 40 a 70 nanómetros. Su genoma está dentro de una cápsida icosaédrica y tiene proteínas estructurales E1 y E2, así como la enzima RNA polimerasa viral. Las personas que usan drogas de forma parenteral son el principal mecanismo de transmisión de este virus, ya que generalmente suelen compartir o reutilizar las jeringas. Y se sabe que el virus puede permanecer activo en jeringas contaminadas más de 60 días. También en las transfusiones de sangre, principalmente en donde el tamizado de esta es deficiente o nulo, en trasplantes de órganos, en descuido al manejar material infectado y pincharse, al igual que realizarse tatuajes, perforaciones, acupuntura, etc., con material infectado o si no se realizan en condiciones sanitarias adecuadas. En relaciones sexuales sin protección, sobre todo en grupos de población con prácticas de riesgo en sus relaciones sexuales. Y por último, transmisión vertical madre-hijo. Este ocurre en menos del 6% de los niños nacidos de madres infectadas.
No influye si el parto es por vía natural o cesárea y no está demostrado que la leche materna sea una vía de infección. Alrededor del mundo hay anualmente de 130 a 150 millones de personas infectadas, y de estas el 3% es de manera crónica. Este virus principalmente prevalece en países de África y Asia. Como ya les había comentado, este virus se transmite a partir del uso de drogas parenterales, de transfusiones de sangre, hemodiálisis, tatuajes, perforaciones, cirugías o incluso en edad avanzada, personas inmunocomprometidas o con VIH. También se puede dar en personas con virus de la hepatitis B, en personas con obesidad e incluso en personas que consumen demasiado alcohol. La replicación del virus. El ciclo comienza en la adhesión del virus al receptor, que le va a permitir la entrada a las células por endocitosis. Luego se fusiona la membrana del endosoma y se va a liberar el genoma viral al citoplasma celular. Como ocurre en los virus RNA de cadena positiva, el genoma del virus de la hepatitis C actúa como RNA mensajero y comienza la traducción y producción de la poliproteína, que va a ser segmentada por proteasas para generar las proteínas estructurales E1 y E2 y las no estructurales. Posteriormente se replica el RNA y comienza el ensamblaje de las nuevas partículas virales en el retículo endoplasmático, y finalmente son transportadas y liberadas fuera de la célula por exocitosis. Efecto citopático. El modo de transmisión del virus de la hepatitis C asociado a la cantidad de virus transmitido es factor clave para la transmisión de una infección aguda a una infección persistente o crónica. La entrada masiva del virus va a tener mayor riesgo de una infección crónica. Esta a su vez puede convertirse en una cirrosis y por último en un carcinoma hepatocelular. Este va a ser un efecto citopático oncogénico, ya que va a transformar las células en células malignas. El cuadro clínico. La infección por el virus de la hepatitis C, al igual que con la causada por el virus de la hepatitis B, puede presentarse de forma aguda o crónica. En la infección aguda, solo del 20 al 30% de los casos son sintomáticos, y esta puede convertirse a infección crónica, que es en la mayoría de los casos, del 75 al 85%, donde los casos son asintomáticos o solo presentan síntomas leves que no son incapacitantes. También puede haber una eliminación del RNA del virus o puede producirse una hepatitis fulminante, pero este es un muy raro caso. Sin embargo, hay casos donde la hepatitis C crónica ocurre en personas sin antecedentes de hepatitis C aguda. Esto debido a la carga viral con la que se infectan, como ya se los había explicado. La infección crónica puede producir manifestaciones extrahepáticas, como enfermedades hematológicas y otras con compromiso renal. Y esta a su vez se puede derivar a una cirrosis donde la principal queja es la fatiga, náuseas y pérdida de peso. Los pacientes pueden desarrollar esta enfermedad luego de varias décadas. De esta cirrosis se puede derivar a un carcinoma hepatocelular, que es una complicación tardía de la hepatitis C crónica que usualmente se presenta después de 2 o 3 décadas de infección persistente. Los síntomas como fatiga, ascitis, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho aumentan. El carcinoma hepatocelular en pacientes con hepatitis C se produce casi exclusivamente en personas que desarrollaron cirrosis, sugiriendo que la cirrosis es el principal factor de riesgo. En una infección aguda, los síntomas van a aparecer de 3 a 12 semanas después de la exposición al virus. Estos van a ser dolor en el hipocondrio derecho, astenia, vómito, fiebre e ictericia. Otra manifestación de esta infección es que la enzima alanino-aminotransferasa aumenta hasta 10 veces más, como resultado de la necrosis de los hepatocitos. Esta enzima es la que ayuda al hígado a transformar los alimentos en energía. En la hepatitis aguda que se resuelve, los síntomas permanecen varias semanas y luego van a desaparecer una vez que los niveles de ALT y de RNA comienzan a disminuir. Sin embargo, en la hepatitis que progresa a crónica, los niveles de ALT y RNA permanecen a lo largo de los años y se puede cursar asintomática o con síntomas leves, como ya se los había explicado. El diagnóstico
Generalmente es mediante pruebas serológicas como el ELISA o pruebas virológicas como el PCR. Como se los mencioné anteriormente, este virus es de tipo RNA y como sabemos este tipo de virus suele mutar demasiado rápido, por lo que esto no ha permitido una síntesis de una vacuna que brinde protección. Sin embargo, se siguen realizando investigaciones en la búsqueda de esta. El tratamiento de la hepatitis C crónica va dirigido a erradicar la infección vírica, mejorar las lesiones hepáticas y evitar la progresión de la enfermedad. Antes de transcribir un tratamiento, se debe identificar el genotipo del virus. Esto determina el tipo de tratamiento que debe recibir el paciente. Algunos genotipos responden mejor al tratamiento y se pueden administrar por menos tiempo. El virus de la hepatitis C tiene 6 genotipos, de los cuales del 2 al 5 son los que generalmente responden mejor al tratamiento, y el genotipo 1 es el que necesita tratamiento más prolongado. El tratamiento que actualmente se usa es el interferón pegilado. Un interferón es una proteína que se va a encargar de regular el sistema inmunológico para ayudar al cuerpo a eliminar el virus. La pegilación es un proceso que va a consistir en la unión de una sustancia inerte, en este caso el polietilenglicol, dando lugar a una molécula de mayor peso molecular, teniendo una vida media más prolongada. Este medicamento se va a administrar vía subcutánea semanalmente y va a ir acompañado de ribavirina. Este es un medicamento que se va a administrar vía oral y que la dosis va a depender del peso corporal de la persona y va a ser tomado al día. Bueno, continuando con el tema de la hepatitis, vamos a hablar de la hepatitis D. Esta también es conocida como agente delta en la literatura de microbiología. Para entender un poco cualquier tipo de organismo micro o macroscópico, tenemos que entender su anatomía y fisiología. En este caso, es un virus RNA defectuoso que solo puede replicarse en presencia de HBV. HBV significa hepatitis B, entonces es una idea que nos puede generar un poquito de confusión, pero básicamente necesitamos hepatitis B para que se pueda llevar a cabo la hepatitis D. La partícula delta es un virión de 35 nanómetros de diámetro con RNA circular de una hebra y una sola proteína interna. Esta viene rodeada por una envoltura derivada del virus de la hepatitis B. Navegando en internet encontré esta pequeña imagen que dice: ¿eres esa hepatitis B que mi hepatitis D necesitaba? Y básicamente es porque estas hepatitis son condescendientes o trabajan en conjunto. Pueden trabajar de dos maneras, como una coinfección crónica o como una sobreinfección. Si es una coinfección crónica, como su nombre lo dice, son como una codescendencia, necesita una de la otra. Básicamente es que ataque la hepatitis B y por ese mismo medio y esté atacando la hepatitis D casi simultáneamente. Y una sobreinfección por hepatitis B crónica establecida significa que nuestro paciente ya tiene hepatitis B y se está tratando de manera crónica en el momento que ingresa la hepatitis D. En la distribución geográfica que podemos tener de este virus, podemos darnos cuenta que es muy similar a la de la hepatitis B, y esto es gracias a que son condescendientes. Ataca zonas endémicas, países de Europa del Este, mediterráneos y América Central. De hecho, el mapa se parece muchísimo al que acabamos de ver en hepatitis B. En cuanto a la epidemiología, la infección solo se adquiere dado interacciones previas con hepatitis B. Una persona solo puede contagiarse de hepatitis D si ya tiene hepatitis B. De manera contraria es imposible. El sector de la población que es más propenso a ser atacado por esto son los consumidores de drogas intravenosas y las personas con hemofilia. De manera a recordatorio tenemos coinfección y sobreinfección. Hablando un poquito del proceso de replicación, el virus delta pasa a los hepatocitos, donde se replica su núcleo utilizando RNA polimerasa de la célula huésped. En español, ¿qué significa esto? Básicamente, esto lo vamos a ver como una barrera permeable, que va a ser el medio intracelular y el medio extracelular. Aquí podemos ver el agente patógeno, que en este caso será el virus, y aquí la parte interna de la célula, donde tendremos organelos celulares. Ocupa el receptor NTCP, al igual que la hepatitis B, para entrar a este medio intracelular. Una vez aquí dentro, replica su núcleo utilizando la RNA polimerasa,
que es un organelo celular o una parte celular del huésped. Sintetiza RNA mensajero y del genoma del RNA. Y más adelante los antígenos delta de la cápside se sintetizan haciendo la envoltura del retículo endoplasmático y se ensamblan los viriones de HDV o la hepatitis D. Hablando un poquito del cuadro clínico, la hepatitis D puede tener los mismos síntomas de la hepatitis B pero más fuertes. Los síntomas pueden incluir sensación de cansancio, pérdida del apetito, dolor estomacal, diarrea, orina de color amarillo oscuro, heces de color claro y ojos y piel amarillentos. Hablando un poquito del diagnóstico, no debe de buscarse la presencia de la hepatitis D en ausencia de la hepatitis B, dado que son condescendientes, entonces necesitan una de la otra. En muchas ocasiones, además, será necesario detectar determinados marcadores específicos de la hepatitis B, esto para realizar una caracterización precisa de la infección del virus de la hepatitis D. El diagnóstico microbiológico de la hepatitis D se basa en la detección o cuantificación de estas formas, los antígenos, los anticuerpos y del genoma del virus. Las muestras de elección por excelencia son el suero y la biopsia hepática. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la biopsia hepática. El antígeno del virus de la hepatitis D es el primero en aparecer durante la infección aguda. Este es de vida corta. Las inmunoglobulinas anti-hepatitis D persisten en la infección crónica. Aquí podemos ver una pequeña imagen en donde se ven los dos tipos de infección que podemos tener con hepatitis D. La coinfección que se lleva a cabo con los dos y una superinfección en donde el paciente ya tiene hepatitis B de manera crónica y es atacado por un virus de hepatitis D. La profilaxis o la vacuna, la verdad es que es un poco difícil de hablar en este tema, particularmente en esta, dado que no hay un tratamiento eficiente, ya que la respuesta terapéutica de la hepatitis B ofrece muy pocos resultados. Lo más importante es prevenir la infección del virus de la hepatitis B mediante la aplicación de la vacuna. El único fármaco aprobado para la infección por el virus de la hepatitis D es el interferón alfa, o bien conocido como INFA, en su forma estándar o pegilada. Se conoce su mecanismo de acción en farmacología, pero parece que pudiera basarse en su actividad sobre el virus de la hepatitis B, más que sobre el propio virus de la hepatitis D, en sus defectos inmunomoduladores. Básicamente ataca más a la hepatitis B que a la hepatitis D, reduciendo los problemas que conllevan esas infecciones. Virus de la hepatitis C. Como su clasificación, previamente este virus se encontraba dentro de la familia Calicivirus, pero en los años recientes se ha modificado su clasificación y ahora se encuentra dentro de la familia Epeviridae, específicamente en el género Epevirus. Este virus es similar al de la hepatitis A. Es un epevirus, como ya lo mencioné, de 30 a 34 nanómetros, icosaédrico sin envoltura, constituida por una bicapa lipídica con espinas en la superficie y una hebra simple de RNA de sentido positivo. Epidemiología. Se transmite por vía fecal oral y a través del agua y los alimentos contaminados con material fecal, al igual que la hepatitis A. Su transmisión de persona a persona es poco frecuente y se han reportado casos de transmisión nosocomial. El virus de la hepatitis C se considera un agente importante debido a que han aparecido brotes en África, India, Pakistán, México y en varias otras zonas del mundo. Proceso de replicación. Como todo virus, el proceso de replicación es mediante la adhesión, penetración, replicación, ensamblaje y liberación. Específicamente para el virus de la hepatitis E, no se conocen ni los receptores celulares para el virus ni el motivo de la cápside que reconoce estos receptores.
El virus penetra en la célula y el ARN viral se traduce en el citoplasma de la célula, produciendo dos poliproteínas específicas no estructurales llamadas ProORF1 y ProORF3. La ProORF1, mediante una serie de mecanismos, se encarga de sintetizar nuevas copias del ARN positivo. Posteriormente, la cápside empaqueta el genoma viral, en cuya superficie se une la poliproteína ProORF3 junto a una capa lipídica. Finalmente, los nuevos virus se liberan de la célula para seguir nuevamente con el proceso. Cuadro clínico. Para el cuadro clínico es similar al de la hepatitis A. Es una enfermedad aguda que se autolimita y tiene un periodo de incubación de 10 a 45 días. En pocos casos produce insuficiencia hepática grave y no se conocen formas crónicas para este tipo de hepatitis. Para la forma clásica, los síntomas que se llegan a presentar son malestar general, anorexia, astenia, náuseas, dolor en el epigastrio, vómitos y un síntoma característico es la ictericia, que es la coloración amarilla tanto de los ojos como de la piel. Coluria, que es la coloración oscura en la orina, e hipocolia, en donde las heces pierden su coloración común, café, y se llegan a ver de color blanco. Para el diagnóstico, se realiza mediante la presencia del virus de la hepatitis C en el suero desde los primeros días hasta el día 35 del inicio de la enfermedad. La inmunoglobulina M, antivirus de la hepatitis E, se eleva inicialmente y va descendiendo a partir de los 15 días hasta el día 30 y 35 desde que inició la enfermedad, como se puede ver aquí en la gráfica. Asimismo, se tienen otros métodos de diagnóstico, como lo son ELISA, que se realiza el diagnóstico mediante la determinación de anticuerpos séricos frente al virus de la hepatitis C, mediante la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. También tenemos la inmunomicroscopía electrónica, que es la detección de las partículas virales en heces. Este método es poco utilizado debido a que es una técnica muy compleja y además es poco eficaz. Y finalmente, la reacción en cadena de la polimerasa, en la cual se determina el ARN del virus, tanto en heces como en suero. Profilaxis o vacuna. Hasta el día de hoy, no existe como tal una vacuna específica para esta enfermedad, pero sí han habido estudios en los cuales se han utilizado un serotipo de este virus. También ha habido estudios recientes donde se ha mostrado la utilidad de tratamientos con ribavirina, tanto para la hepatitis aguda como grave. Asimismo, se han informado de medidas preventivas para evitar el contagio, las cuales se encuentran en lavarse siempre las manos con agua y con jabón, después de ir al baño y antes de preparar la comida o comer. Asimismo, también se recomienda evitar prácticas sexuales oral o anal o en su defecto que se hagan bajo protección. También se recomienda asegurar una correcta higiene previa en estas zonas. Asimismo, no se recomienda tomar agua ni bebidas contaminadas o sin que se sepa su método de purificación. También se recomienda no comer mariscos, frutas o vegetales que no estén cocinados o no han sido pelados o preparados de forma higiénica. Asimismo, como el virus de la hepatitis C puede ser inactivado a una temperatura mayor de 70 grados, se recomienda evitar comer carne cruda y que esté lo más cocida posible. Y finalmente, se recomienda evitar compartir artículos de uso personal que puedan llegar a contener restos de sangre infectada. Como resumen, mostraremos el siguiente video.
La hepatitis es la inflamación del hígado y puede ser causada por medicamentos, alcohol, sustancias tóxicas o por infecciones bacterianas, parasitarias o virales. Las hepatitis virales son consideradas un problema de salud pública a nivel mundial y se clasifican según el agente infeccioso que les da origen. Estos son los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Los virus de la hepatitis A y E se transmiten por ingestión de agua y o alimentos contaminados. Los virus de la hepatitis B, C y D a través de sangre contaminada u otros fluidos corporales. La infección por el virus de hepatitis D solo ocurre en personas previamente infectadas con el virus de hepatitis B. Recientemente se han descrito los virus de la hepatitis F y G, que han sido poco estudiados. Las personas con infecciones agudas pueden presentar algunos síntomas como coloración amarillenta de la piel y los ojos, orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal. La infección por el virus de la hepatitis A es el más frecuente y se caracteriza por ser altamente contagiosa, aunque la mayoría de los pacientes se recuperan. Por otro lado, las infecciones por los virus de la hepatitis B y C se pueden volver crónicas y causar cirrosis y cáncer de hígado. Es por ello que aproximadamente 1.4 millones de personas mueren por esta causa cada año en el mundo, 700.000 debido a la hepatitis B y 500.000 a la hepatitis C. Existen vacunas seguras y eficaces para prevenir la hepatitis A y B, que en el caso del virus B han reducido dramáticamente las infecciones en niños. Aunque no existen antivirales específicos contra la mayoría de estas infecciones, recientemente se han desarrollado medicamentos para el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis C, que son eficaces en más del 90% de los casos. Por otro lado, algunos antivirales no específicos se usan en el tratamiento de las infecciones crónicas de hepatitis B, con la finalidad de reducir riesgos por complicaciones en el hígado y mejorar la supervivencia a largo plazo. Bueno, finalmente tenemos esta tabla en donde nos muestra un resumen de los contagios comunes, tanto de la hepatitis A y E, que es mediante el mecanismo fecal oral, y de la hepatitis B, C y D, que puede ser por instrumental no esterilizado, transfusiones de sangre, relaciones sin protección con el infectado, de la madre al hijo mediante el parto de lactancia, o por compartir productos de higiene personal. Asimismo, les presentamos esta tabla en donde resumen los efectos generales de cada uno de los virus, tanto del A hasta el T. Y esta infografía, donde se muestra la forma de transmisión de cada uno de los virus, así como si existe alguna vacuna y los síntomas más frecuentes. Eso será todo de nuestra parte. Gracias por su atención.